Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Muñoz Jiménez. Hoy les voy a hablar un poco acerca de VM, sobre su historia, sobre su modelo educativo, la calidad de la escuela. Bueno, pues a través de la plática, pues les voy a explicar un poco sobre qué trata de cada cosa. Pero pues primero vamos a empezar sobre la línea del tiempo. Bueno, se fundó VM el 16 de noviembre de 1960. Antes se llamaba Institution Harvard. Eh, fue fundado por un grupo de académicos y empresarios encabezado por José Ortega Romer. Inició actividades con 212 estudiantes, 23 profesores y 14 colaboradores. También administrativos, pues iban un poco, pues estaban iniciando. En 1968 cambió su nombre a Universidad Valle de México como consecuencia de los motivos estudiantiles de 1968. El grupo de fundadores se desintegró y solo quedó al frente del Instituto José Ortega Romero, quien le otorgó el nuevo nombre al instituto. También en 1976 pues se expandió la escuela, se aperturan más planteles en la Ciudad de México, áreas metropolitanas y el interior de la República. O sea que pues se expandió un poco más sobre toda sobre todo el continente mexicano o la área metropolitana. En 1980 el instituto fue reconocida por la SEP. Bueno, aquí dice durante la década de 1980 la VM obtiene diferentes reconocimientos, se integra a la Federación de Institución Mexicana Particulares Educación Superior y la SEP le otorga el Acuerdo Global de Validez Oficial de los estudios, así como el reconocimiento como institución de alta calidad académica. También en el año 2000, internacionalización y consolidación, lo que pues VM hizo en esa época. Bueno, les voy a comentar lo que hizo. Sería la VM comienza a formar parte de la red internacional Laurante Internacional Universidad. Asimismo pasa de tener de 12 a 31 campus y ofrece opciones educativas de preparatoria, licenciatura ejecutiva y posgrado. O sea, pues ya en ese año como que pues hubo más opciones educativas para pues proporcionarle al alumno. También les voy a hablar un poco acerca de la educación superior y los principios de modelo educativo. Bueno, en la UVM cuenta con un modelo educativo que se llama Certeza. Cuenta con 6 áreas especializadas, como por ejemplo áreas de habilidades, que esa es la primera, que se trata de que pues tú puedes hacer tu negocio y mediante bueno, no como un negocio, sino como un proyecto innovador, y ya cuando lo termines pues se te va como que evaluar si es como algo innovador o algo impactante que pueda ayudar al país. Bueno, la segunda sería la área de exploración. Se trata de explotar tus habilidades mediante una capacitación. O sea, esa área lo que hace es que pues te enseña, bueno, te da como que pues los temas más importantes, y pues cuando vas
va avanzando poco a poco entre escalones, lo que hace ese programa es que te hace que explotes esas cualidades, esas habilidades. La tercera sería la área de especialización. Se trata de que, bueno, se trata de empresas, que puedes empezar que se trata que puedes iniciar la carrera desde cero para que tú entiendas un poco sobre qué se trata esa carrera, sobre qué te vas a especializar en el futuro. La cuarta sería la área de certificación laborales, o sea que tú tienes la opción de, pues, tener certificados mediante internacional y global. O sea, eso la UVM te proporciona para que pues tengas más áreas o una bolsa de trabajo más amplia. Las 5 sería áreas de resolución de problemas complejos. O sea que, ¿cómo te puedo explicar? Son como, se trata de como de simuladores de, sí. Se trata de simuladores de cosas reales. O sea, son programas que, que te exponen como problemas ya reales de un negocio o bastantes complicadas de resolver, pero estos programas se hacen mediante en línea. Esto es como que pues ver tus capacidades o mediante tus cualidades qué debes de hacer en estas situaciones. La sexta sería la área de idiomas. Esta te cuenta que, te proporciona que puedas aprender a leer, escribir, a hablar y sobre todo pues también escuchar y pues te preparan sobre cómo te tienes que relacionar o cómo te tienes que adaptar mediante ya sobre el mundo real, si me explico, sobre tu carrera. Y pues ya sería pues todo lo que te puedo explicar de la UVM. En mi punto de vista es una buena escuela y pues sí cuenta con bastante pues áreas adecuadas, al igual que pues el sistema que tienen en línea es bastante pues adecuada porque te apoyan demasiado. Tienen ¿cómo te puedo explicar? Tienen como asesores si tienes una duda sobre un tema o también mediante las plataformas te exponen las tareas, los temas, te refuerzan todo. Si tienes una duda, tienes opciones que te puedes ir a las bibliotecas que se llaman pórticos. Tiene una área de la biblioteca bastante extensa que te proporcionan a ti. También pues mediante las tareas tienen las plataformas que te indican qué días tienes que entregar, te lanzan como pues el mensaje de inmediato que tienes que hacerlo porque si no se te va pues caducar, pero las plataformas están bastante detalladas que te facilitan sobre todo cómo debes de hacer los trabajos, si es individual o en equipo. La ventaja de aquí es que siempre lo haces en equipo porque pues siempre tienes más opciones, tienes opciones de equivocarte, pero también tus compañeros te pueden indicar que estás haciendo bien y que estás haciendo mal. Y esa es la ventaja de que tiene la UVM de pues en línea, en presencial también, son bastante buenos, profesores pues también son muy buenos y son bastante flexibles, educados, te resuelven cualquier duda que tengas y la verdad pues sí están muy bien preparados. Sería todo de mi parte.